Es importante que usted sepa que estas peticiones no solo las presentamos en este tiempo que dedicamos brevemente durante nuestras reuniones, sino el departamento de oración se da la tarea de estar orando por sus necesidades. Así que si usted, cuando usted reciba la respuesta de Dios, háganoslo saber para que podamos nosotros entonces ahora darle gracias por la respuesta ya otorgada. En el mes de septiembre iniciamos una nueva serie, ¿sí?, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Se acuerdan? Empezamos el domingo pasado y todo está fundamentado en lo que la visión que Dios ha dado para nuestra iglesia en el 2015. Y entonces, ¿quién se acuerda? Este es el año del fortalecimiento, ¿verdad? Así es que estaremos viendo durante el mes de septiembre fortaleciendo nuestras relaciones personales, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada, estuvimos estudiando el domingo pasado, que no podemos pensar que toda nuestra vida y nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana suceda solo los domingos en la iglesia. Porque a veces así solemos pensar, que toda nuestra vida, nuestro diario vivir se debe dar aquí, pero en realidad todo lo que hacemos por donde quiera que andemos debe mostrar evidencia de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, de nuestra salvación. Y solemos pensar o tomar nuestra vida como por compartimentos. A lo mejor le debemos esa culpa a aquellos hombres que les gusta lanzar conferencias, seminarios y congresos para motivar el liderazgo y entrenar. Y entonces hay libros muy conocidos que hablan acerca de cómo nuestra vida está separada en compartimentos y que debemos tener un equilibrio. Entonces te dicen como la salud, la familia, el trabajo, la espiritualidad, la diversión, ¿verdad? El ejercicio y de alguna manera dicen que todo esto tiene que estar en equilibrio. Y digo, tienen razón, la verdad que sí, digo, yo no creo que estén mal, pero el problema es que corremos el peligro de entonces ver nuestra vida así, por compartimentos. Y entonces como que entramos a modalidades. El peligro entonces está en que venimos el domingo a la iglesia y entonces ahorita estamos en la modalidad espiritual, ¿sí? Ahorita no me hables de la familia porque estoy en la modalidad espiritual. Si hay algunos que están en su modalidad de trabajo y entonces le habla a la esposa para encargarle o quejarse de algo, encargarle las tortillas y dice, ahorita no me molestes porque estoy trabajando. Estoy en mi modalidad de trabajo, entonces no puedo atender asuntos familiares. Y normalmente así nos movemos en muchas de las cosas que hacemos. Tristemente, incluimos la espiritualidad. Y entonces decimos, es domingo. Son las 10 de la mañana, hay que ir a escuela dominical. Entro a mi modalidad iglesia o mi modalidad espiritual. Y a lo mejor hasta cambio mi expresión, pongo mi cara de santo, porque estoy en mi modalidad espiritual. Ahorita no me hablen de otra cosa, ahorita no me platiquen de nada, no quiero saber nada del trabajo, porque estoy ahorita a las 12 aquí sentado y es mi modalidad espiritual. En el momento que tocas la banqueta o la calle allá afuera, entonces se acabó la modalidad espiritual y entras a la modalidad familia, trabajo, algunos, no sé. Pero la verdad es que debemos tener bien claro que no podemos hacer ese tipo de separación, ¿verdad? No podemos separar nuestra espiritualidad de lo que hacemos, ¿sí? Es como si pudiéramos o pretendiéramos decir, vamos separando a Dios de todas las áreas de nuestra vida. Otro de los aspectos que ha contribuido a malentender este aspecto, creo que tiene que ver con aquello que está establecido en nuestra Constitución política de México, en donde nos habla acerca de la separación de la iglesia y el Estado. Y entonces como que en nuestro diario vivir hemos querido aplicar también eso, y sí es muy cierto que debe haber una separación entre iglesia y Estado. Sí, pero de alguna manera estamos hablando no de religión, no de iglesia en ese sentido de organización, sino en el caso personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos separar, no podemos decir, bueno, como ahorita estoy trabajando, entonces mi espiritualidad no debe entrar en juego. No deberíamos, ¿verdad? No sé, como si pudiéramos dejar de ser espirituales cuando estamos en nuestro trabajo. Y la Biblia nos enseña con toda claridad en 1 Tesalonicenses 5:23
que nosotros, dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Una de las cosas que hemos aprendido con toda claridad en nuestra iglesia es que nosotros no somos cuerpo con alma y espíritu, somos seres espirituales con un alma y en un cuerpo. Entonces, al ser seres espirituales, no podemos decir, o sea, déjame dejar mi espiritualidad afuera en lo que entro a la oficina a trabajar. ¿Por qué? Porque eres tú el que está entrando y tú eres un ser espiritual y en la medida en la que precisamente estás conectado en tu espíritu con Dios, es como te habilitas para vivir la vida cristiana, ¿sí? La semana pasada inclusive hablamos de la importancia de las amistades intencionales. ¿Se acuerda que dijimos no pueden suceder en forma automática? Y es necesario que lo hagamos. Y inclusive en nuestro anhelo, en nuestro deseo, inclusive podríamos decir en nuestra... Organizamos y participamos en muchas reuniones sociales. Unas las organizamos nosotros, otros nos invitan, participamos, ¿verdad? Algunas reuniones son con amigos que no son cristianos. Son reuniones en donde la gente que está ahí en su mayoría no son cristianos. Y después como para poder equilibrar, decir, bueno, y como que ya estuve mucho con los no cristianos, ahora déjame estar con los cristianos. Y entonces nos reunimos entre cristianos. Y el problema es que cuando nos encontramos con amistades no cristianas, ¿verdad? Algunos se ven contagiados por esa forma de ser. Y es muy importante que visualicemos entonces cómo debemos tener mucho cuidado, como hablábamos el domingo pasado con respecto a estas relaciones intencionales, que no nos dejemos contagiar, ¿verdad? Y al rato andamos igual que ellos. Ahora pudiera parecer, pues entonces si esto se trata, entonces mejor no me junto con ellos, ¿sí? Y eso no es lo que dice la Biblia. Dice Jeremías 15:19, en su última parte, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios nos está diciendo, no está diciendo no te juntes con la gente, está diciendo que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Es muy diferente. ¿Cómo podría advertirnos esto la Biblia si no está dando por aceptado que podamos interactuar con no cristianos? Otros inclusive se van al otro extremo, ¿verdad? Se segregan, se apartan, como diciendo estos son pecadores, no me junto con ellos. La Biblia tampoco nos dice que eso es lo que debemos hacer. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y puedes decir, ¿ves? No me tengo que juntar con los pecadores. Pero mire lo que dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces es imposible pensar en no interactuar con la gente no cristiana. Inclusive Pedro cayó en el peligro, o se dio ante el peligro de lo que tú y yo estamos continuamente expuestos si no ponemos atención. Inclusive al grado que Pablo tuvo que amonestarlo. Gálatas 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿se fija? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así es que nos está invitando Dios a interactuar en un mundo en donde tendremos que tratar con gente cristiana y gente no cristiana, con gente que vive el evangelio y con gente que vive en pecado. Y el punto no es el que se nos prohíba interactuar con ellos, sino que debemos cuidar de no dejarnos contaminar. Pero como dice también 1 Corintios capítulo 16, 14 nos dice que todas las cosas que hagamos tienen que ser hechas con amor. Con amor, con amor.
Y cuando amamos incondicionalmente, ¿se acuerda que vimos el domingo pasado? Cuando amamos incondicionalmente podemos relacionarnos mejor. Podemos relacionarnos mejor, inclusive buscando el bien de los demás. Recordemos que la semana pasada vimos que las relaciones interpersonales correctas son aquellas que son intencionales. Se me hace que me fue peor. ¿Qué me hizo este muchacho? No se dan automáticamente. En nuestra cultura mexicana, inclusive latina, somos muy sociables, ¿verdad? Nos gustan las reuniones. Arreglamos inclusive, ¿te has fijado que cuántas cosas arreglamos alrededor de un cafecito y de una comida? ¿Te has fijado? O sea, tantas cosas, nos tomamos un cafecito y en ese cafecito arreglamos el mundo. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra esencia como latinos, ¿verdad? Y usualmente también somos muy dados a visitarnos en las casas. Eso no se da mucho en otras partes, ¿verdad? No se da mucho en otras partes, pero en el caso precisamente de nuestra cultura, sí, nos gusta ir a las casas unos de otros, nos visitamos y nos encontramos, ¿verdad? Visitamos, inclusive no es algo muy común, por ejemplo, en la cultura en Estados Unidos, no que no se dé, pero no es muy común o tan común como nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera, inclusive fíjese que llega un momento entonces en que nuestra casa puede llegar a ser punto de reunión para cualquier tipo de relaciones que puedan provocar un beneficio a nosotros y a las personas que nos visitan. Lleva un tiempo, no sé cuántos meses, en donde precisamente los muchachos, los jóvenes se han ido pasando la voz y ahora a la hora de la comida los domingos llegan a la casa. Y son un chorro de muchachos y gracias a Dios, la verdad que no me estoy quejando, al contrario, han sido una bendición en la casa, porque siempre está calladita, pues nada más estamos Marilena y yo, pero imagínense, llegan los muchachos a la hora de la comida en domingo con toda la energía del mundo y ahí se la pasan, pero hasta a veces hasta hay que mandar traer pizzas porque nos da la hora de la cena, ¿verdad? Así que, y qué bonito, se da algo sucede ahí. Inclusive recuerdo que en una ocasión, como después de todo esto, en una ocasión estábamos mi esposa y yo un sábado en la noche, eran como las 10 de la noche si no mal recuerdo, y de repente se oía por ahí, pastor, y así como un golpe, no tenemos timbre, ¿verdad? Bueno, lo vamos a poner, ya lo tenemos, bueno, porque luego dicen, no tiene timbre el pastor, bueno, no lo hemos puesto, sí, para que no se malentienda. No hay timbre en la casa todavía y entonces pues, había que estar, y de repente, pastor, y dije, ay, una voz del cielo, me está hablando Dios en el sermón. Y me asomé por la ventana, era una de las muchachitas, una jovencita de nuestra iglesia, y bajé corriendo, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿puedo pasar? Claro que sí, entonces pasó a la casa, le dije, Marilena, platica con ella, a ver. Y sabe que sucedió algo milagroso en la vida de esa criatura ahí en la casa. Imagínense que le hubiera dicho, ay, mijita, pues mira, vente el domingo entre el culto de las 10 y el de las 12 y platicamos. No podemos hacer esa distinción. No podemos esperar a que llegue el domingo. Y nuestras casas son una oportunidad, un punto de reunión increíble. Y estaba precisamente esta palabra casa, venía a mi mente a principio de semana en la preparación del sermón. Y venía la palabra casa. Y entonces me di a la tarea, me metí al Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces aparecerá la palabra casa? En el Nuevo Testamento dije unas cuantas. Más de 200 veces aparece la palabra casa. Unas se refiere a casa de casarse, ¿verdad? Pero la mayoría está refiriéndose a una casa, a una familia, a un hogar, ¿sí? Más de 200 veces. Y luego dije, bueno, sería interesante revisar cada una de esas veces que aparece la palabra casa y tratar de ver qué sucedió, ¿sí? Esa vez que se menciona casa. Y entonces, por ejemplo, si te vas al capítulo 2 de Mateo, encontramos que dice que los magos de Oriente llegaron a la casa y trajeron sus presentes. Están entrando a la casa de José y María, donde está Jesucristo, y le llevan los regalos a Jesús. Estaban en casa. Sucedió algo increíble en casa. No solo eso, ¿verdad? En Mateo 8 vemos que Pedro en su casa tiene a su suegra y está enferma. Y en su casa su suegra es sanada, ¿sí? Y luego, como resultado de que fue sanada milagrosamente por Jesucristo, les servía. Es que si usted quiere que su suegra le sirva unos huevitos, unos platitos, ore por ella para que sane y se levante. No es cierto, estoy bromeando, pero
Amén, por ahí dice. En Mateo 9, en la casa, la gente escuchaba las enseñanzas de Jesucristo y además un paralítico fue sanado. Ahí mismo también, ¿se acuerda de Mateo? Organizó, una vez que Cristo lo llama, él organiza una fiesta en su casa. En su casa los invita y viene Jesucristo y los lleva a los pies del Maestro. Vemos ahí también en Mateo 9 cómo Cristo sana a la hija de Jairo en la casa. En la casa fueron 2 ciegos sanados por Jesucristo, Mateo 9. En Mateo 13, Jesucristo toma el tiempo para explicarles la parábola de la cosecha y la siembra a sus discípulos en una casa. En Mateo 17 vemos a Jesucristo explicándole a Pedro el asunto de los tributos, una lección completa. En Mateo 26, fue en casa de Simón el leproso, en donde la mujer unge a Jesucristo. Cosas increíbles que vemos sucediéndose en las casas. Marcos 5, Cristo le dice al que había estado endemoniado, ¿se acuerda que ya lo estudiamos hace varios domingos? Vete a tu casa y cuéntales, ¿verdad? No le dice vete los domingos a la iglesia, nada más, vete a tu casa. Cosas extraordinarias suceden cuando nos reunimos en las casas. En Hechos 2, estaban en una casa y descendió en Pentecostés el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. En Hechos 9 fue en la casa de Judas el apóstol, que fue precisamente enviado a Ananías a sanar a Pablo, que estaba postrado después del encuentro con Jesucristo camino a Damasco. En Hechos 12 encontramos que estaban en casa reunidos orando por Pedro, que estaba en prisión, y juntos orando en casa experimentaron el milagro de la liberación de Pedro en una forma increíble. Qué bendición es tener a quien recurrir cuando estamos en problemas, que no tengamos que esperar el domingo. El saber que alguien está orando en casa por tu necesidad. Qué bendición. Eso no sé, es algo impactante para mí. Me preocupa cuando en muchas ocasiones de repente, ay, pastor, es que estuve enfermo y nadie me dijo nada. Pues es que tú no dijiste nada. Quieren que uno también sea divino, no nomás, ¿verdad? Pero es en lo que sucede en las casas que podemos interactuar y conocernos de todo. Como platicábamos con mujeres en el tema hace algunos viernes, en Hechos 16 encontramos a esta mujer Lidia, la primera mujer convertida en Europa. Y dice que obligó a Pablo y a su equipo de misioneros a quedarse en su casa. Y el resultado fue que ella y toda su casa se convirtieron al Señor. Y todavía ahí mismo en Filipos, ¿qué fue lo que sucede? Que el carcelero de Filipos, porque había sido llevado Pablo a prisión, lleva a Pablo a su casa y ahí en su casa también se convierte en una conversión milagrosa en casa del carcelero de Filipos. Y todavía podemos seguir viendo las cartas que Pablo escribe, están dirigidas a salúdame a fulanita o la casa, no sé, o la iglesia que se reúne en la casa de menganita. Salúdame a los que se juntan con ella en su casa, y así empiezan a saludar continuamente. Y tenemos un concepto equivocado, mi hermano, de que el poder está siempre en las cosas grandes. Siempre estamos, así hay que esperar el domingo y la reunión de las 12 que está a reventar, que no hay espacio, ahí van a suceder cosas. Y Dios no es así, a Dios no lo podemos encajonar. Dios también se mueve en lo pequeño, en lo sencillo. Es más, a veces le gusta. ¿Se acuerda con Gedeón que tenía 30,000 soldados? Le dice, no quiero 30,000, quédate con 300. Y con 300 obró Dios en forma milagrosa. Tenemos a un chamaquito contra un gigante, Goliat. Así es Dios, es lo que le gusta a Dios hacer. Me encantan precisamente cómo precisamente se mueve Dios también en lo pequeño. No andemos buscando grandezas. Es más, ¿qué nos dice de Belén, donde nació Jesucristo? Pequeña ciudad. Y una pequeñita ciudad insignificante que nadie conocía. Y ahí nació Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios se mueve también en lo pequeño, no nada más en lo grande. Alimentó Jesucristo a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces. Nada más con 5 panes y 2 peces alimentó lo grande. No necesitamos esperar lo grandioso, las reuniones espectaculares, que venga un gran profeta o apóstola. No necesitamos, pueden suceder tantas cosas, milagros y señales en nuestras reuniones en casa,
Por eso insistimos en nuestra iglesia evangélica San Pablo, los grupos de hogar, grupos pequeños, como usted quiera, grupos de estudio en casa. Pero hay un hogar en particular que quisiera compartir en la enseñanza del día de hoy. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Es el hogar de un hombre que se llama Cornelio. Miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso. Piadoso. Fíjese que la palabra del texto original del griego se pronuncia ensebes, y ensebes es como devoto, pero devoto en lo práctico. No nada más es hacer carita de santo, es vivir, que se hace evidente que eres una persona, sí, de alguna manera piadosa. Entonces lo permeaba. Tú veías a Cornelio y decías, es piadoso, así se comporta. Ahora, como Cornelio no era judío, él no podía ir al templo y no podía ir a ninguna de las sinagogas, no podía entrar porque no era judío. ¿Y sabe qué me sorprende de Cornelio? Eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo. No lo detuvo. Con toda su casa, tenía como un grupo en casa. El resto del capítulo 10 notamos en una forma milagrosa cómo Dios se acerca con Pedro y le hace ver una visión y le dice, Pedro, va a venir Cornelio y te va a pedir que vayas con él, quiero que vayas. Y a Cornelio le dice, ve por Pedro y dile que venga, y va a venir. Qué impresionante cómo es Dios, y tocando en dos ciudades diferentes a dos personas distintas, y les está dando precisamente la instrucción, ¿verdad? A Pedro lo suyo, a Cornelio lo suyo. Entonces, cuando Cornelio envía a sus soldados, a sus siervos, a sus esclavos, lo que fuera, a recoger a Pedro, dice versículo 22, Hechos 10:22. Le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Te imaginas si Pedro hubiera dicho, ir allá? Miren, vamos, quédense aquí en mi casa y vamos el domingo a la iglesia. Y le llenamos una tarjetita de esas por Cornelio, y que la iglesia oremos por Cornelio. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido? Eso no es lo que Dios estaba pidiendo para Pedro. Le está diciendo, Pedro, vas para allá. Y a Cornelio, tráete a Pedro, ¿verdad? No había tiempo para esperar más. Por eso, mi hermano, es necesario reunirnos entre semana en las casas también. No podemos esperar a ver qué sucede el domingo. Hay cosas increíbles, maravillosas el domingo. Inclusive, pero ¿sabes qué? Nuestras reuniones dominicales deberían ser reuniones de celebración, celebrando, festejando todo lo que Dios hizo por nosotros en las semanas. Eso es lo que debería ser. Eso debería ser. No es decir, me espero el domingo para pedirle a Dios que me sane. El domingo voy a ir para pedirle a Dios que me dé trabajo. Ese no es el concepto bíblico de cómo, no está mal que vengas a hacerlo, pero ese no es el objetivo primordial. Necesitamos reunirnos entre semana. Versículo 24, Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, miren, me encanta, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren nada más, se puede imaginar, o sea, Cornelio no anda por las ramas. O sea, Cornelio dice, bueno, ya que venga Pedro, entonces le hablamos por teléfono, le mandamos creamos una actividad en Facebook. ¿Sí? Ya llegó, vénganse. No, él nos esperó. Ya estaban en casa de Cornelio, lo estaban esperando porque convocó a sus parientes y a sus amigos más cercanos, más íntimos. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ya estaba el grupo reunido en la casa con Pedro y sin Pedro. El grupo ya estaba ahí integrado. Versículo 33.
Así que luego envié por ti, le está diciendo Cornelio a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire lo que está diciendo. Él sabe, sin haberlo leído porque todavía no estaba escrito, él sabe que Cristo había dicho, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y ellos, aunque todavía no tienen la salvación, ahorita lo vamos a ver, ellos todavía no tienen la salvación, pero están conscientes de que ahí está la presencia de Dios. Dice, aquí estamos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Habla. Te pregunto, ¿tienes algunos parientes o amigos que pudieras invitar a tu casa? Ay, pastor, mire, cuando haya suficientes parientes y amigos que estén dispuestos, entonces abro mi casa, ¿sí? Cornelio no se esperó. Cornelio abrió su casa y ahí estaban llegando sus amigos y sus parientes. No esperemos a ver cuántos, porque ¿y sabes qué sucedió en esa reunión? Un milagro, un milagro. Versículo 44, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabe qué me gusta? El Espíritu Santo lo interrumpió. Está Pedro dando su mensaje, su sermón y se fue. Qué bonito sería, imagínense, estamos aquí predicando y de repente el Espíritu Santo decidiera interrumpirme. Bendito Dios. Pero no tenemos que esperar a que sea en la iglesia. Dios puede interrumpir tus reuniones en tu casa, enviando su Espíritu Santo para tocar a todos los que estén ahí. Ahora, algo que es muy importante, fíjate que también hubo una labor que el Espíritu Santo hizo sobre la vida de Pedro. Dios tuvo que cambiar la mentalidad de Pedro, porque Pedro decía, los que no son judíos, fuchi, con ellos no me junto. Si Dios no hubiera cambiado la mentalidad de Pedro, cuando Cornelio llegó o sus enviados llegaron, les hubiera dicho, cuernos, no voy porque ustedes son nacos. Era una mentalidad de ese tipo, no hubiera ido, pero Dios cambió la mentalidad de Pedro. Pero no solo eso, también tuvo Pedro que sacrificar su comodidad. Pedro estaba en su casa. ¿Qué tenía que andar viajando para ir a una casa desconocida, a una ciudad que estaba como, no sé, como unos 80 kilómetros de donde se encontraba? Imagínense nada más lo que aquí está sucediendo. Anhelamos, creo que todos nosotros, un derramamiento adicional del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y venimos expectantes cada domingo, como si le pusiéramos condiciones a Dios, porque no lo hacemos, pero así actuamos. Como si le dijéramos a Dios, mira Dios, si quieres obrar milagrosamente en mi vida, tiene que ser en domingo, porque entre semana estoy muy ocupado. No puedo ir a casa de nadie, no puedo. Entonces, bendíceme el domingo, ¿sí? Para poder tener el resto de mi semana en mi compartimento de familia y de distracción y de trabajo y de ejercicio y de... ¿Te has fijado que realmente así nos comportamos? Estamos condicionando a Dios. ¿Y qué si Dios quiere bendecirte mañana en casa de alguien? ¿Qué si Dios quiere bendecirte el martes en la casa de tu hermano o tu hermana en Cristo? ¿Qué si Dios quiere bendecirte mañana en la noche en el grupo de varones? ¿Qué si Dios quiere bendecirte el miércoles en la reunión de estudio bíblico? ¿Qué si Dios quiere bendecirte en el grupo de mujeres los viernes? ¿Qué si te quiere bendecir el grupo de los jóvenes en la noche del viernes? ¿Qué si te quiere bendecir en la reunión de edad dorada, de la edad dorada, que se van al Valle de Guadalupe y a lo mejor allá te quiere bendecir? Y tú, no, el domingo. Debemos estar conscientes de que Dios nos está invitando a buscar, no separar nuestra espiritualidad de todo lo que hacemos. Y una manera práctica de hacerlo, mi hermano, es participando en un grupo de hogar, un grupo de estudio, un grupo pequeño de nuestra iglesia. Que seamos entonces fortalecidos, que vayamos creciendo, madurando, pero que también estemos expectantes, porque ahí en ese grupo veremos también milagros. Y es el impulso que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Y antes de terminar, como lo solemos hacer, no podemos
llegar al cierre de nuestro tema de hoy, quiero asegurarme que si tú estás aquí en esta tarde, tú tienes a Cristo en tu corazón. Mire algo que es muy importante. Cornelio era muy religioso, pero eso no lo hacía salvo. Cornelio era religioso, pero no iba al cielo. Era sincero, pero no tenía la salvación. Cornelio era dadivoso, era caritativo, pero eso no es lo que se requiere para entrar al cielo. Inclusive Cornelio oraba a Dios y de todas maneras le hacía falta el único ingrediente que tú y yo necesitamos para entrar al cielo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Nos dice Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú estás aquí en esta tarde y tú no has creído en Jesucristo, si tú no tienes la certeza del perdón de tus pecados, si tú no estás seguro si hoy te mueres te vas a ir al cielo o no, ¿por qué no dejar resuelto eso desde ahorita? Que tú puedas decir, levanto mi mano, yo quiero recibir a Jesús, quiero el perdón de mis pecados, quiero la salvación, quiero la vida eterna. Si quieres que oremos en este sentido, levanta tu mano, solo levanta tu mano ahí donde estás, que podamos orar para este momento en el que podamos, Dios te bendiga, que tú puedas decir, quiero recibir a Jesús en mi vida, quiero recibir a Jesús. Levanta tu mano. No hay problema. No hay problema. Ok. Vamos siguiendo, vamos terminando. Aquellos primeros cristianos se reunían en las casas y cosas increíbles sucedían en las casas. Dice Hechos 2, 42 al 47. Dice que perseveraban, o sea, no dejaban de hacerlo. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Señales y maravillas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo. Mire lo que dice, y partiendo el pan en las casas. También en las casas, no nada más en el templo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nos damos cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento crecía espiritualmente, crecía relacionalmente y crecía numéricamente. Y yo te digo, mi hermano, no esperemos a tener una situación particular para entonces buscar la manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas. Hagamos de nuestra vida diaria una constante participación de Dios. Dice en el Antiguo Testamento, ahí en Crónicas, dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a todo aquel que tiene corazón perfecto para con Él. Si tú y yo estamos en esa búsqueda, no nomás en domingo, podremos entonces estar conectados para experimentar ese poder de Dios en nuestra vida y en la de los demás. Y eso es lo que Dios desea, y nuestra vida será energizada espiritualmente, y es lo que Dios quiere que hagamos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos también entre semana en las casas, Padre. Y sabemos que ahí tú también te manifiestas en forma poderosa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.